Recordemos que hace unas semanas llegaba el primer barco con petróleo a Cuba en casi 4 meses, después de la imposición de todo un bloqueo energético al país, un asedio medieval ya, que ahora venga algún idiota a decir que el bloqueo no existe. Bueno, pues llegaba un tanquero ruso y ya se ha refinado, se han conseguido los productos necesarios para que haya combustible y también combustible para la generación eléctrica. Y lo cierto es que esto se está notando ya claramente en la generación eléctrica de Cuba, que indudablemente no soluciona el asunto, porque pasado mañana se puede dar marcha atrás a todo esto y Cuba puede volver a los apagones que había hace unos días. Pero lo cierto es que se nota, en estos últimos días ha habido muchos menos apagones en el país, sobre todo en La Habana. Y leemos algunos textos sobre esto. Carlos Fernández de Cosío, diplomático cubano, viceministro, dice: el incremento de la generación eléctrica y el alivio relativo de los cortes de electricidad como resultado de la mayor disponibilidad de combustible son demostración del impacto del bloqueo energético. Estados Unidos alega sin pudor que todos los problemas son culpa de la incompetencia del gobierno cubano. ¿Para qué amenaza entonces con represalias coercitivas a todo país que permita la exportación de combustible a Cuba? Aun reconociendo los desafíos tecnológicos del sistema eléctrico nacional, no es posible ocultar el efecto criminal y despiadado de este castigo colectivo. Y Gerardo Hernández Nordelo, por cierto, uno de los 5 héroes cubanos, el coordinador general de los CDRs, de los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba. Estamos editando una entrevista exclusiva que ha dado a Cuba Información. En la próxima semana vamos a publicarla, muy interesante. Bueno, pues nos dice que tumben el bloqueo y verán si avanzamos o no avanzamos, porque pone un meme que dice: entró un poco de combustible y casi no hay apagones. Entonces, ¿el Estado es fallido o el bloqueo es criminal? Claro, pero es que, mira, esa es una de las cosas que indigna a cualquier persona de bien, tiene que estar indignado con estas cosas. Se ha fabricado una campaña poderosa, sí, a través de los medios, los oligopolios mediáticos al servicio de las políticas del imperialismo de Estados Unidos, falseando, tergiversando, manipulando las cuestiones que tienen que ver con Cuba. Ningún otro país de la región, incluso aunque tenga una situación calamitosa socialmente, políticamente, pues tiene esta presión, este ataque consciente y permanente contra el pueblo cubano, contra Cuba. Recordemos, Cuba es un país, una nación libre, independiente y soberana que ha luchado más de 100 años para lograr su verdadera independencia, su soberanía. Esa soberanía no nos la va a quitar nadie, nadie. Y hay un pueblo ahí, la mayoría del pueblo está, y sale, están los vídeos, jóvenes, de mediana edad, mayores, con un AKM en la mano, y dice: por aquí no van a pasar, con una actitud de defensa de esa independencia, esa soberanía, esa libertad que tanto costó al pueblo de Cuba. Tantas mujeres y hombres que lucharon en favor de esta independencia y esta soberanía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un imperio yanqui que se cree dueño de América Latina y el Caribe y en su mentalidad también dueño del mundo. Viola las leyes, el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, viola todo. Olímpicamente ha violado, ha dinamitado todo que tenga que ver con la paz, que tenga que ver con la justicia, en fin. Ese que se cree que puede dominar el mundo y no se entera, no está enterado de Estados Unidos y particularmente el presidente de Estados Unidos, que el mundo ha cambiado. Cambió. Y entonces, bueno, están los lacayos, los cipayos, que
no miran para otro lado que para las botas del imperio y se la limpia con la lengua, o sea, le lame las botas al imperio y el imperio, pues contento, pues va contra los países y contra los pueblos. Crean las condiciones, las peores condiciones posibles a un país, Cuba, pequeño, con una población, bueno, también pequeña en relación con el contexto, pero que el ejemplo le molesta mucho. El ejemplo de Cuba le molesta mucho al imperialismo de los Estados Unidos. Le molesta extraordinariamente. Y Cuba, sencillamente, lo que ejerce es ese derecho de ayudar a otros pueblos. Derecho solidario de ayudar a otros pueblos. Pero eso también, para el imperialismo de Estados Unidos y para su Departamento de Estado, etcétera, es un problema, es una amenaza. Es una amenaza. Y ha tenido la desfachatez de elegir a Cuba o decir que Cuba, firmado, no es que lo diga de palabra, no, firmado, de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es algo, no hay calificativo para eso. Y claro, con esa ya es firmado por el presidente de Estados Unidos, pues vale todo. Ya después de eso, vale todo. Lo mismo que sucedió con Venezuela, aunque Cuba no es Venezuela, pero una vez que Obama, el presidente posiblemente que mejor ha calado dentro de espacios de Cuba, de la sociedad cubana, pues bueno, Obama firmó en su momento lo mismo, que Venezuela era una amenaza extraordinaria, inusual para la seguridad de Estados Unidos. Vaya, ya con eso, y después vino lo que vino. El bloqueo total. Sí, total. Y entonces, ahora lo mismo con Cuba. Claro, Cuba no tiene los recursos que tiene Venezuela. Esa es la cuestión. Cuba no tiene recursos, pero sin tener recursos, solamente contando fundamentalmente con los recursos humanos desarrollados por la revolución, no antes del 59, sino a partir de 1959, pues bueno, aún así, con los recursos humanos, Cuba es una amenaza para Estados Unidos. Es infame, no hay calificativo para ello. Y entonces hay una narrativa que parece ser que las personas más jóvenes en Cuba o no están yendo a la escuela o no están al tanto de cómo se va desarrollando las políticas en la región, las políticas que vienen de la Casa Blanca y el por qué y dónde está la base. Hay unas personas, como tú has leído ahí, que toca la guitarra, bueno, gente que están asimilados, nosotros decimos mentes colonizadas, o sea, tienen sus mentes totalmente colonizadas y no pueden ver más allá de lo que le está, de estas narrativas criminales, no pueden ver más, porque todo lo achacan al gobierno, al sistema, el sistema comunista, es lo mismo, con esa patraña de mensajes se bombardeó Camboya. Bombardeos a Camboya, bombardeos en la guerra de Vietnam, para que no se extienda el comunismo, decían antes. O sea, y así... Todos estos estarían en cualquier país del mundo en la cárcel. Sí. Camila Acosta, periodista de Cubanet, o sea, y de ADN Cuba y del ABC, en la mercenaria cárcel, absoluta que estás pidiendo la intervención, estarías en la cárcel. Sí. Si las circunstancias fueran en Estados Unidos, estarías hace tiempo ya en la cárcel. Y nadie diría nada, absolutamente nada, porque estás apoyando que una potencia invada tu propio país. Y lo mismo a esta pero que invade el propio país con el objetivo de cambiar el gobierno. Eso es. Aquí, pero ¿con qué autoridad tiene ningún país, ni presidente de ningún país, de cambiar el gobierno a un país independiente y soberano? ¿Dónde se ha visto eso? No, porque no le gusta. Bueno, si fuera así, mira, habría que decir también en correspondencia que los Estados Unidos de América constituyen
una amenaza extraordinaria e inusual para todos los pueblos de América Latina y el Caribe y del mundo. Y lo son. Y realmente Claro,